un incentivo a utilizar combustibles y tecnologías más limpias que les permitan producir más horas sin superar ese nivel de contaminación. Esas son sobre todo las dos maneras que hay, mediante tasas y mediante límites. Vale. Y no sé si lo crees, pero ¿cómo se ha llegado a establecer un precio exacto a la cantidad de carbono que se genere? Bueno, sí, como es. El precio del carbono se fija por el mercado de emisiones. Vale. En este mercado lo que se hace es establecer un máximo de emisiones que se pueden emitir en el país, que eso se realiza mediante el plan de asignación de emisiones que hace el gobierno. Entonces reparte una especie de permisos a cada actividad que está metida en este mercado, que son las térmicas grandes, las grandes industrias, todas las actividades grandes contaminantes. Entonces, cómo funciona el mercado es que tú puedes emitir ese permiso que te han dado. Si tú reduces tu contaminación, aplicas una tecnología más eficiente que te hace que te sobren emisiones para tu nivel de producción, eso lo puedes vender en el mercado. Entonces, ese mercado genera un precio para el CO2. Vale. Así se genera. Y estos daños, bueno, esos costes externos producen daños, como antes me has contado, que pueden ser sobre el medio ambiente, sobre las personas. ¿Me puedes explicar un poco los sectores más dañados y los más representativos? Darme algún ejemplo. Pues los impactos más importantes suelen ser los impactos sobre la salud. La contaminación atmosférica produce impactos sobre la salud muy grandes. Por ejemplo, graves son casos de bronquitis, mortalidad, porque hay episodios agudos de contaminación que producen mortalidad, y mortalidad crónica, que significa que tú estás expuesto a un nivel de contaminación más alto debido a las actividades a central que tienes cerca y tu esperanza de vida se reduce. Entonces esos impactos, si tú cuantificas esas muertes adicionales, los impactos son muy grandes. Hay impactos sobre la acidificación, que también pueden ser importantes, porque hay ecosistemas que se pueden perder por el tema de lluvia ácida, por ejemplo, que son daños grandes también. Y el tema del calentamiento global. Las emisiones de CO2 producen calentamiento global y eso tiene impactos a largo plazo que pueden ser muy grandes y ya se empiezan a ver. Vale, y me podrías decir un poco, porque aquí en España pues sí hacemos esos estudios, pero en comparación con otros países, mundialmente, ¿sabes qué medidas se toman para estas externalidades en otros países? Esta metodología que nosotros usamos es una metodología que se ha desarrollado en Europa en el marco de un proyecto europeo de investigación. Entonces, se ha aplicado y se aplica la misma metodología en todos los países europeos. En Estados Unidos también hay cuantificación de externalidades, hay muchos estudios y mucha gente trabajando en eso. Y estos estudios de cuantificación de externalidades sirven para el diseño de políticas ambientales en Estados Unidos y en Europa. En general, la comunidad científica no está dividida en países, sino que todo el mundo más o menos utiliza la misma base de conocimiento. Entonces, más o menos hacen las mismas cosas en todos los sitios. En Europa y en Estados Unidos, hay en otros países, por ejemplo China, India, Brasil, estos países que están creciendo mucho y tienen mucha actividad económica, todavía no están preocupados por estos temas. Ellos lo que quieren ahora es alcanzar el desarrollo económico y bueno, pues esto es un poco en segundo plano en su agenda. Pero estos costes externos no solo afectan al país que los realiza, sino a todo mundialmente, ¿no? Como Claro. antes me has dicho. Entonces, ¿qué medidas toman los otros países para concienciar, por así decirlo, a estas grandes potencias que aún se preocupan por eso? Pues son países que todavía no están, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, en todos estos acuerdos internacionales de reducción de emisiones todavía no han entrado, pero se intenta concienciar mucho, porque tú imagínate en China con todo lo que está creciendo y la cantidad de millones de habitantes que tiene, si ellos van a reproducir la actividad económica que tenemos nosotros y van a contaminar al mismo nivel, no puede ser, el planeta estalla. Entonces es necesario que estos países tomen otras opciones tecnológicas que ya existen menos contaminantes, que utilicen las energías renovables, mucho más que se ha hecho en Europa. Porque incluyendo estos precios, la productividad de una energía cambia, ¿no? Como antes me has dicho, las energías fósiles se convierten mucho más caras, claro, y las renovables mucho más baratas. Claro, porque estos costes externos que tienen las energías, por ejemplo, las energías renovables tienen costes externos muy pequeños porque apenas contaminan.
no tienen emisiones de CO2, ni de partículas, ni de NOx, ni CO2, y sus costes externos son muy pequeños. Sin embargo, el carbón, el gas, la nuclear, tienen costes externos bastante más altos. Entonces, si tú sumas esos dos costes, coste privado y coste externo, en los dos casos ya las cosas cambian y las tecnologías renovables, que son más caras ahora porque son tecnologías nuevas, empiezan a ser más rentables. Esa es la estrategia, al internalizar estos costes externos, es la estrategia para que estas tecnologías penetren en el mercado de forma más rápida. O sea, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿no? Porque regulamos una fuente de energía fósil que es mucho más barata de realizar con una renovable, ¿no? Claro, y este es el problema. Todos estos años han estado dando lo que se ha llamado primas a las energías renovables, que es por cada kilovatio hora que generaban se les daba una cantidad adicional que compensaba esos costes adicionales y que estaba basada en que tienen unos beneficios ambientales comparado con las energías fósiles mayores, porque tienen muchos menos costes externos. Esta ayuda pública que se ha dado a este sector ha generado, como tú dices, una gran cantidad de dinero público que se ha dado a este sector, que está justificado porque a la larga nos va a producir una mezcla energética más sostenible, pero que ha generado un déficit de tarifa que se llama muy importante. Entonces, por eso ahora las primas se han suspendido. En este momento que estamos ahora de crisis no hay apoyo a las renovables, lo cual es un problema para que hay muchas empresas que quiebran, que no pueden seguir produciendo y se va a parar la producción renovable en unos años. ¿Y me podrías, ahora todas estas preguntas que te he hecho, reformularlas, bueno, responderlas de nuevo, pero dentro del ámbito de la energía solar? La energía solar es una de las energías más prometedoras que hay porque tiene un potencial importantísimo. O sea, la energía solar daría para todo el consumo energético del planeta, con la energía que recibimos del sol. Entonces, el utilizar tecnologías que existen para transformar esa energía que recibimos del sol en calor y electricidad va a producir, va a dar la posibilidad de producir energía sostenible completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tecnologías son nuevas, todavía son caras, la fotovoltaica es cara, la solar de compensación es cara, pero son energías del futuro, digamos. En el futuro va a estar orientado a la utilización masiva de energía solar. Entonces, además, la energía solar el recurso existe en países que ahora son muy pobres. Entonces es un potencial de desarrollo para esos países tremendo, porque en África, el África sahariana, el Cuerno de África, tiene un potencial de energía solar tremendo. Si lo explotan es un potencial de desarrollo para ellos importantísimo. Y son energías completamente limpias. Sus costes externos son muy reducidos. Solamente pues los materiales, hay que tener cuidado con la fotovoltaica, en los materiales de las células fotovoltaicas, el silicio, que hay que reciclarlos y eso tiene un consumo energético y su producción también grande, y en los materiales de las estructuras que los soportan. El resto, en la generación no tienen impactos. Pero cada vez se está perfeccionando más la capacidad de recibir, de captar energía a través de paneles solares, pero aún así actualmente la capacidad de captar energía es muy pequeña con gran superficie. Entonces me imagino que para captar suficiente energía para, por ejemplo, dar energía a un país, a una ciudad, la superficie necesaria es muy grande, ¿no? Sí, es uno de los problemas también, como tú dices, el uso de la tierra, porque estás usando una cantidad de superficie muy grande para generar electricidad. Pero, por ejemplo, tú imagínate el desierto del Sáhara, la cantidad de superficie que hay que se podría dedicar a paneles solares. Entonces hay muchos proyectos que hacer, como el Sáhara, la zona de producción de electricidad para Europa. O importarla a Europa a través de líneas de transmisión muy grandes de muy alta potencia que llevarían toda la electricidad a Europa. Y hay muchas empresas que están investigando esa posibilidad. Y luego hay mucha superficie, por ejemplo, en tejados que se puede utilizar para poner paneles, que está ahora desaprovechada, y si tú pones un tejado fotovoltaico, podrías dar electricidad hacia tu casa. Entonces, bueno, hay soluciones. Y luego hay
mucha investigación tratando de aumentar la eficiencia de los captadores para que con menos superficie consigan más electricidad. Concentradores, fotovoltaicos, observaciones. Yo no estoy muy enterado, pero aquí en España he oído que no solo se han quitado esas tarifas que se daban a la energía renovable, sino que la energía solar se está, creo que, obligando a pagar un impuesto si pones un panel solar sobre tu casa. ¿Eso es lo que opinión darías? Lo que ocurre ahora es que si tú te conectas, tienes un panel solar en casa y te conectas a la red, te obligan a pagar una tasa de conexión a red. Entonces, por utilizar la red, porque tú tienes un panel en casa, pero no siempre eres autosuficiente, necesitas a veces coger electricidad de la red. Y cuando te sobra, necesitas verterla a la red. Entonces, el uso de esa red tiene unos costes de las infraestructuras, entonces las compañías eléctricas están obligando a pagar a las personas que tienen esas instalaciones fotovoltaicas o las que sean, esa conexión a red. Y claro, eso lo que hace es un freno a la penetración de estas tecnologías y de esta autosuficiencia energética, ¿no? Lo cual, claro, tiene sentido porque a la empresa eléctrica no le interesa que tú generes electricidad gratis, claro, porque es su mercado. Entonces, bueno, es una estrategia comercial favorecida por el gobierno que ha dejado que se ocurra así, ¿no? Entonces, bueno, este gobierno que tenemos ahora no favorece en especial las energías renovables, no está entre sus prioridades. Bueno, una cosa cambia, los gobiernos afortunadamente cambian. Pero una casa totalmente autosuficiente que no estuviese conectada a la red no tendría que pagar esas tasas. No, si tú no estás conectado a la red no tienes que hacerlo. Por ejemplo, aquí donde estamos, que tenemos paneles y electricidad hidráulica y todo esto, como no tienes una conexión a la red no tienes que pagar a ninguna compañía nada. Pero claro, tienes que tener una forma de que cuando no hay sol, pues tú tengas una forma de conseguir electricidad. Pues esto es todo. Bueno, pues muchas gracias. Sí. ¿Qué tal?